Cuando el multimillonario James Sterling vio a su esposa verter Coca-Cola sobre la hija de su empleada, el mundo se congeló. En ese silencio pegajoso, su siguiente movimiento lo cambió todo. La mansión permanecía muda hasta que el sonido del cristal la quebró. «Saquen a esa niña de mi casa», siseó Victoria Sterling, con una voz cristalina y cortante como el hielo. Y entonces llegó el chapoteo. Coca-Cola deslizándose por el cabello de una niña. Risas, sobresalto, silencio. En ese instante, la dignidad, la inocencia y la decencia se ahogaron juntas sobre el mármol. Desde las sombras, un hombre observaba. El esposo, el multimillonario, aquel que había construido imperios pero había perdido de vista su propia humanidad. En ese único y cruel momento, algo dentro de él se rompió y algo mayor despertó. Esta es la historia de cómo un solo acto de crueldad se convirtió en un ajuste de cuentas que nadie vio venir. Y antes de que lo olvide, ¿desde dónde nos estás viendo hoy? Deja un comentario abajo. Nos encanta saber hasta dónde llegan estas historias. Disfruta el relato. Un susurro de niña en una casa llena de secretos. Ese era el mundo de Lily. Un lugar de pisos pulidos y voces apagadas donde su madre, Sarah, trabajaba como empleada doméstica. Pero una vida tranquila puede hacerse trizas en un instante. Y para Lily, ese instante estaba a punto de llegar. La luz de la tarde entraba a raudales por las altísimas ventanas de la mansión Sterling, iluminando motas de polvo que danzaban en el aire silencioso. Lily, de 10 años, estaba sentada en un taburete de la cocina cavernosa, con sus deditos recorriendo con cuidado los dibujos de un plato de porcelana azul y blanca. Su madre, Sarah, estaba en el gran comedor preparando la gala benéfica de esa noche. Lily se suponía invisible. Era la primera regla de sus visitas a ese palacio de vidrio y piedra: ser vista lo menos posible y no ser oída en absoluto. Su cabello rubio, del color de la seda de maíz pálida, iba recogido en una coleta prolija. Llevaba un sencillo vestido de algodón, un contraste severo con la opulencia que la rodeaba. La cocina era un imperio de acero inoxidable y mármol, un lugar de aromas deliciosos y un zumbido rítmico y tenue de maquinaria costosa. A Lily le encantaba ese sitio. Estaba a años luz de su pequeño apartamento de 2 habitaciones, un mundo en el que todo era limpio, brillante y lleno de posibilidades. Desde el comedor, Lily podía oír el tono afilado y cortante de la señora Victoria Sterling, la dueña de la casa. Victoria era una mujer tallada en hielo, hermosa y frágil. Su voz sonaba como el tintinear de vidrio hecho añicos, aguda y desagradable. Lily había aprendido a apartarse de su camino. A la señora Sterling no le gustaban los niños, y menos aún los hijos del personal. «Sarah, por el amor de Dios, ten cuidado con ese centro de mesa. Es un original de Baccarat. Cuesta más que tu coche». «Sí, señora». La voz de Sarah era un murmullo suave, un arroyuelo manso golpeando contra las rocas de la desaprobación de Victoria. El padre de Lily, un hombre amable y de risa cálida, había muerto 2 años atrás, dejando a Sarah la tarea de criar a Lily sola. El trabajo en la mansión Sterling era un salvavidas, el sueldo justo para mantenerlas a flote. Lily lo sabía, entendía las reglas no dichas, el delicado equilibrio de sus vidas. Por eso se quedó en su banquito, callada como un ratón, esperando a que su madre terminara. De pronto, la puerta de la cocina se abrió de golpe, y Victoria Sterling irrumpió, un torbellino de seda y perfume caro. Sus ojos, del color de un cielo invernal, cayeron de inmediato sobre Lily. «¿Qué hace eso aquí?», exigió, con la voz cargada de disgusto. Sarah entró apresurada detrás de ella, con el rostro surcado por la preocupación. «Lo siento muchísimo, señora. Mi niñera canceló a último minuto. No tenía elección». «¿Sin elección?». La risa de Victoria fue un sonido áspero y desagradable. «Siempre hay elección. Y la elección es que no quiero a los hijos del servicio en mi casa». Lily se encogió en su taburete, con el corazón retumbándole en el pecho. Deseó poder desaparecer, fundirse con el suelo.
No volverán a ocurrir, señora, prometió Sara con la voz levemente trémula. Los ojos de Victoria se entrecerraron. Sostenía un vaso alto de Coca-Cola. Los cubitos de hielo tintineaban contra el cristal. Bebió un sorbo lento y deliberado sin apartar la mirada de Lily. «Ustedes no entienden, ¿verdad?», dijo con un siseo bajo y amenazante. «Entran en nuestras casas, limpian nuestros desastres y creen que eso les da derecho a traer su desorden con ustedes». Dio un paso hacia Lily y su sombra cubrió a la niña. Lily percibió su perfume, una fragancia empalagosa y floral que le revolvía el estómago. «Es solo una niña», susurró Sara, adelantándose para proteger a su hija. «Y necesita aprender cuál es su lugar», chasqueó Victoria. Y entonces, con un movimiento tan sorprendentemente rápido como horriblemente lento, volcó el vaso de Coca-Cola sobre la cabeza de Lily. El líquido helado le empapó el cabello, el rostro y el vestido. La dulzura pegajosa, el burbujeo del gas, el agudo golpe del frío. Fue una agresión a los sentidos. Los cubos de hielo se deslizaron por su espalda, haciéndola jadear. El líquido oscuro y espumoso goteaba de sus pestañas, de su nariz, de su barbilla. Fue un bautismo de crueldad, una vergüenza pública y pegajosa. Lily se quedó inmóvil, con los ojos muy abiertos por el shock y la incredulidad. No lloró. El impacto era demasiado grande para las lágrimas. Simplemente se sentó allí, pequeña, silenciosa y empapada en refresco. El olor la envolvía. El frío se le metía hasta los huesos. Sara dejó escapar un sollozo ahogado y corrió hacia su hija. «Lily». «Oh, mi niña». Victoria Sterling las observó con una sonrisa pequeña y cruel jugando en sus labios. Colocó el vaso vacío sobre la encimera de mármol con un suave clink. «Ahora», dijo, con la voz impregnada de satisfacción, «tal vez lo pienses 2 veces antes de traer tu carga a mi casa otra vez». Se dio media vuelta y salió de la cocina, dejando atrás un silencio más pesado y sofocante que cualquier sonido. Sara abrazó a Lily con fuerza, sus propias lágrimas cayendo libremente. «Está bien, cariño, está bien. Mamá está aquí». Pero no estaba bien. Algo se había roto en ese momento, algo precioso y frágil. La inocencia de una niña, la dignidad de una madre, el contrato silencioso y no escrito entre empleador y empleada. Todo se había hecho añicos, esparcido en un charco de Coca-Cola sobre el suelo. Lo que ninguna de las dos sabía, lo que Victoria Sterling en su arrogancia jamás habría imaginado, era que no estaban solas. James Sterling, el multimillonario dueño de la mansión, se encontraba en el estudio contiguo, con la puerta entreabierta. Había oído la voz elevada de su esposa, el ruego suave de su sirvienta, y luego el jadeo. Salió justo a tiempo para ver el final. El vaso vacío en la mano de su esposa, la pequeña niña rubia empapada y temblando, los sollozos desgarradores de su empleada. Se detuvo en el umbral. Una figura alta e imponente con un traje perfectamente hecho a medida. Su rostro, normalmente sereno e inescrutable, era ahora una tormenta de emociones. Miró a su esposa, vio la sonrisa cruel y triunfante en su rostro, y luego miró a la niña pequeña y temblorosa, y algo dentro de él, algo que había creído enterrado hacía mucho tiempo, comenzó a despertar. Era un hombre que había construido un imperio sobre la lógica y la razón, sobre hechos fríos y duros. No era un hombre dado a los arrebatos emocionales, pero lo que acababa de presenciar no era un asunto de negocios. Era una cuestión de decencia humana básica. Y en ese momento supo, con una certeza tan sólida e inquebrantable como los cimientos de su rascacielos más alto, que aquello no quedaría impune. Su esposa, tan complacida con su mezquina crueldad, había cometido un error terrible. Había subestimado a la niña callada del vestido de algodón sencillo. Había subestimado el amor feroz de una madre. Y sobre todo, había subestimado a su propio esposo. James Sterling contempló la escena ante él, la escena que su esposa había creado, y tomó una decisión que lo cambiaría todo. Dio un paso dentro de la cocina.
Sus zapatos resonaron con un sonido suave pero autoritario sobre el mármol. «Victoria», dijo, su voz tranquila, casi conversacional, pero con un trasfondo de acero que hizo que la sonrisa de su esposa vacilara. Ella se volvió, sorprendida al verlo. «James, cariño, yo solo...» «Vi lo que hiciste», dijo él, con una voz que cortaba sus excusas como un diamante corta el cristal. Y en ese instante, en las frías y claras profundidades de sus ojos, Victoria Sterling no vio al marido indulgente que conocía, sino a un extraño, un hombre que jamás había visto antes, alguien que la miraba como si fuera algo que acababa de encontrar pegado a la suela de su zapato. Las consecuencias fueron inmediatas, pero no de la forma que nadie esperaba. No hubo gritos, ni un enfrentamiento dramático. James Sterling era un hombre que jugaba ajedrez, no damas. No hacía escenas, movía piezas. Caminó hacia Sarah y Lily. Su imponente figura se volvió una presencia reconfortante en aquella cocina repentinamente tensa. Se arrodilló para quedar a la altura de los ojos de la pequeña niña que aún temblaba. «¿Estás bien?», preguntó con una voz sorprendentemente suave. Lily, todavía en shock, solo pudo asentir. Su cabello rubio estaba pegado al rostro. James sacó un pañuelo de seda de su bolsillo y empezó a secarle el rostro con movimientos lentos y cuidadosos. «Me llamo James», dijo con dulzura. «¿Cómo te llamas tú?» «Lee», susurró ella, apenas audible. «Es un nombre hermoso», dijo él. Observó su sencillo vestido de algodón, ahora manchado y arruinado. «Lo siento mucho por tu vestido». Luego alzó la vista hacia Sarah, con los ojos llenos de disculpa y algo más, algo que ella no alcanzó a descifrar. «Sarah», dijo él, con voz firme pero amable, «por favor, lleva a Lily arriba. Límpiala. Hay un vestido nuevo en una de las habitaciones de invitados, un regalo para la hija de una amiga. Debería quedarle bien. Tómate el resto del día libre. Haré que mi chofer te lleve a casa». Sarah, atónita y muda, solo pudo asentir. Ayudó a Lily a ponerse de pie y juntas salieron de la cocina, dejando a James a solas con su esposa. Victoria, que había observado el intercambio con una mezcla de furia e incredulidad, por fin recuperó la voz. «James, ¿qué crees que estás haciendo?», exigió. «Estás tomando su lado, el lado del servicio». James se irguió y su altura pareció llenar la habitación. Se volvió hacia su esposa con el rostro convertido en una máscara fría y dura. «No hay lados, Victoria», dijo con una voz peligrosamente serena. «Solo existe lo correcto y lo incorrecto. Y lo que hiciste estuvo mal». «Era una lección», insistió ella, alzando el tono. «Tenía que aprender cuál es su lugar». «¿Su lugar?». La voz de James se cargó de un desprecio que la hizo estremecerse. «Su lugar es ser una niña que merece ser tratada con amabilidad y respeto, una niña que no debe ser usada como un peón en tus mezquinos juegos de poder». «¿Juegos mezquinos?», chilló Victoria. «Soy tu esposa, soy la dama de esta casa, no permitiré que el personal me falte al respeto». «No te faltaron al respeto», replicó James, con una voz tan fría como un viento de invierno. «Tú fuiste quien mostró una profunda falta de respeto. Humillaste a una niña, abusaste de tu posición, y lo hiciste en mi casa». Dio un paso hacia ella, con los ojos perforándola. «He pasado mi vida construyendo una reputación de justicia, de integridad, de decencia, y tú, con un solo acto de crueldad casual, has puesto en riesgo todo eso». «No seas tan dramático», bufó ella, aunque empezaba a sentir un temblor de miedo. Jamás lo había visto así. «No estoy siendo dramático», respondió él con calma. «Estoy siendo preciso. La gala benéfica de esta noche es uno de los eventos más importantes del año para mí. Las personas que asistirán no son solo mis amigos, son mis socios, mis inversionistas, el alma de mi empresa, y todos ellos valoran las apariencias». Hizo una pausa para dejar que sus palabras calaran.
¿Y qué clase de apariencia sería si la anfitriona de la gala fuera una mujer que abusa de los niños? El rostro de Victoria palideció. «No lo harías», susurró. «No lo haría», respondió él, con una voz suave y peligrosa. «Me has puesto en una posición imposible, Victoria, y ahora tendrás que vivir con las consecuencias». Se dio la vuelta y salió de la cocina, dejándola sola y temblando en las ruinas de su propio desastre. Arriba, en un baño de invitados más grande que toda su sala de estar, Sara lavaba con delicadeza el refresco pegajoso del cabello de Lily. El nuevo vestido, una hermosa creación de seda azul, reposaba sobre la cama. Era el vestido más bonito que Lily había visto en su vida. Pero ella no quería un vestido nuevo. Quería el suyo, el que no estaba manchado de vergüenza. Quería irse a casa. «Mami», susurró con la voz ahogada por las lágrimas contenidas. «¿Por qué fue tan mala?» Sara la abrazó, el corazón desgarrado por el dolor de su hija. «No lo sé, cariño», dijo con la voz quebrada por la emoción. Algunas personas están rotas por dentro y tratan de romper a otros para sentirse completas. Terminó de lavarle el cabello a Lily y la ayudó a ponerse el vestido nuevo. Le quedaba perfecto. Lily parecía una princesa de cuento de hadas, pero no se sentía como tal. Se sentía pequeña, perdida y sucia. Abajo, James Sterling hablaba por teléfono. Su voz era calma y controlada, pero sus palabras sonaban como una declaración de guerra. «Consígueme todo lo que puedas sobre la familia de mi esposa», dijo al hombre al otro lado de la línea. «Los negocios de su padre, las inversiones de su hermano, cualquier esqueleto que tengan en el armario. Quiero saberlo todo y lo quiero para mañana». Colgó y se quedó un largo momento mirando por la ventana los jardines perfectamente cuidados de su propiedad. Siempre había sabido que su esposa era superficial y vanidosa. Se había casado con ella por razones más relacionadas con los negocios que con el amor, pero nunca había imaginado que fuera cruel. Y eso, decidió, era una línea que no se podía cruzar. La gala benéfica comenzó a las 7. La mansión Sterling se transformó en un deslumbrante paraíso de cristal y luz de velas. Lo mejor y lo más selecto de la ciudad llegó en una procesión de autos lujosos. Sus joyas y sus risas llenaban el aire nocturno. Victoria Sterling, vestida con un impresionante vestido de seda carmesí, recibía a sus invitados con una sonrisa tan brillante como falsa. Era la anfitriona perfecta, encantadora, ingeniosa y totalmente dueña de sí misma. Pero bajo aquella fachada cuidadosamente construida, era un manojo de nervios. James no le había dirigido la palabra desde su enfrentamiento en la cocina. Había sido una presencia fría y distante a su lado, y su silencio resultaba más condenatorio que cualquier acusación. Victoria escaneaba la multitud, buscando alguna señal de que la historia de los sucesos de la tarde se hubiera filtrado, pero no había nada. Las sonrisas eran genuinas, las risas auténticas. Empezó a relajarse. Tal vez había exagerado. Tal vez James solo se había enfadado en el momento. Tal vez todo se disiparía. Y entonces las vio. De pie junto a la gran escalera, bajo la sombra de una imponente estatua de mármol, estaban Sara y Lily. Sara vestía un sencillo pero elegante vestido negro, el uniforme del personal de catering. Pero Lily llevaba el vestido de seda azul, el del cuarto de invitados, el que parecía hecho para una princesa. No estaban escondidas entre las sombras. Estaban allí, a plena vista, para que todos las vieran. Y Lily, con el cabello rubio ahora limpio y reluciente, el rostro fresco y luminoso, no parecía la hija de una sirvienta, sino una invitada. Una invitada de honor. La sangre de Victoria se heló. James estaba a su lado en un instante, con la mano en su brazo, sujeta como un tornillo. «¿Qué significa esto?», siseó, con una voz baja y furiosa. «Son mis invitadas», respondió él con voz tranquila y firme. «¿Tus invitadas?», balbuceó ella. «¿La sirvienta y su hija en mi fiesta?». «En nuestra fiesta», la corrigió con suavidad.
Y sí, son mis invitadas, y las tratarás con el mismo respeto que mostrarías a cualquier otro invitado en esta casa. Sus ojos eran trozos de hielo. ¿Me entiendes, Victoria? Ella entendió. Entendió que no era una sugerencia, sino una orden, y comprendió, con un horror creciente y nauseabundo, que aquello era solo el principio. Victoria permaneció inmóvil, su sonrisa pintada amenazando con quebrarse. Un murmullo bajo recorrió el salón de baile mientras los invitados comenzaban a notar al trío improbable junto a la escalera. Veían a James Sterling, el titán de la industria, de pie protectoramente junto a una mujer con un simple vestido negro, y una pequeña niña rubia con un vestido de seda azul, que parecía demasiado caro para ser de una hija del servicio. Los susurros comenzaron a circular. Preguntas discretas se intercambiaban entre sorbos de champán. ¿Quiénes eran? ¿Qué estaba pasando? La escena era una obra maestra de guerra social sutil. James no había alzado la voz, no había hecho una gran acusación. Simplemente había cambiado el tablero. Al colocar a Sarah y Lily en el centro de su opulento mundo, las había hecho visibles. Y al hacerlo, también había hecho visible la crueldad de Victoria, sin pronunciar una sola palabra. Victoria, una criatura de apariencias, sabía que estaba atrapada. Hacer una escena significaría confirmar la misma fealdad que James estaba exponiendo. Ignorarlas sería imposible. Estaba acorralada, expuesta en su propio hogar, y no tenía a quién culpar más que a sí misma. Con un monumental esfuerzo de voluntad, recompuso sus facciones en una máscara de gracia. «Por supuesto, querido», dijo con una voz que imitaba torpemente la calidez. «Tus invitadas son mis invitadas». Giró una sonrisa deslumbrante hacia Sarah. «Debe ser Sarah. James me ha hablado tanto de ti». Era una mentira, un intento desesperado por recuperar el control del relato, pero era todo lo que tenía. Sarah, que jamás había intercambiado más que un puñado de frases triviales con aquella mujer, simplemente asintió, demasiado abrumada para hablar. James guió a Sarah y a Lily más adentro del salón. Se movía con una autoridad serena que aplacó la creciente marea de murmullos. Las presentó no como su empleada y su hija, sino como mis queridas amigas Sarah y Lily. Ese título era un escudo, una declaración de su valor que nadie en aquella sala se atrevió a cuestionar, al menos no en su presencia. Las condujo a una pequeña mesa apartada, junto a las puertas francesas que daban al jardín iluminado por la luna. «Por favor», dijo, sacando una silla para Sarah, y luego otra para Lily. «Siéntense, relájense. Les traeré algo de beber». Lily, que aún se aferraba a la mano de su madre, se sentó en la mullida silla de terciopelo. El salón era un caleidoscopio de luz y sonido. Personas con trajes y vestidos espléndidos reían y conversaban, sus joyas brillando como estrellas atrapadas. Era aterrador y mágico al mismo tiempo. Desde su lugar podía ver la mesa del buffet, una montaña de comida más elaborada de lo que jamás había imaginado. Pastelitos diminutos, gelatinas centelleantes, y una fuente de chocolate que parecía fluir sin fin. James regresó con 2 copas de sidra espumosa de manzana. Le tendió una a Lily con una pequeña sonrisa tranquilizadora. «Para ti, princesa Lily», dijo. El nombre, pronunciado como un gesto de simple amabilidad, hizo que el corazón de la niña diera un pequeño salto. Por un momento, olvidó el choque frío de la Coca-Cola y el aguijón de las palabras de Victoria. Era una princesa en un vestido de seda azul, bebiendo sidra espumosa en un gran baile. Era un sueño frágil e imposible. Sarah observó el intercambio con el corazón en un torbellino de emociones. Estaba agradecida, profundamente agradecida por la bondad del señor Sterling. Él las había defendido, les había mostrado un respeto que ella nunca había esperado. Pero también tenía miedo. Era una criada, una servidora. No pertenecía a ese mundo de riqueza y poder. Se sentía una intrusa, un fraude, y temía las consecuencias inevitables.
¿Qué pasaría cuando terminara la fiesta? Cuando el sueño acabara, seguiría teniendo trabajo, una forma de mantener a su hija. Sus miedos no eran infundados. Al otro lado del salón, Victoria estaba en modo control de daños. Se movía entre los invitados con una soltura ensayada, su risa demasiado alegre, su sonrisa demasiado forzada. «Oh, James, tiene un corazón tan blando», decía ella con un gesto desdeñoso cuando algún invitado preguntaba por las nuevas invitadas. «Siempre acoge a los desamparados. Es un pequeño proyecto de caridad suyo». El padre de la niña es un pariente lejano de uno de sus compañeros de guerra, un verdadero héroe. Tragedia. James sintió que debía hacer algo. Ella tejía una historia, una mentira plausible para explicar lo inexplicable. Pintaba a James como un filántropo benevolente y a sí misma como la esposa tolerante y comprensiva. Era una estrategia astuta, y para algunos funcionó. Asentían, murmuraban sus simpatías y seguían adelante. Pero otros, los que conocían a James Sterling, los que sabían de su reputación como un empresario astuto y poco sentimental, no se dejaban engañar tan fácilmente. Vieron la tensión en los ojos de Victoria, la furia fría que hervía bajo su barniz pulido, y miraron, y esperaron. Uno de esos observadores era Arthur Vance, el amigo más antiguo de James y su abogado. Arthur era un hombre tranquilo y discreto, con ojos agudos e inteligentes que no perdían detalle. Había visto desarrollarse todo el drama, y sabía mejor que nadie de qué era capaz James cuando lo llevaban demasiado lejos. Se acercó a la mesa de James con un vaso de whisky en la mano. «James», dijo con voz grave, «una jugada audaz y necesaria». «Victoria no está contenta», observó Arthur. «La felicidad de Victoria ya no es mi principal preocupación», dijo James, con la voz plana y desprovista de emoción. Arthur dio un sorbo lento a su whisky. «Esto no se trata de una bebida derramada. ¿No es así?» James se volvió hacia su amigo y por primera vez esa noche, Arthur vio la magnitud de la ira en sus ojos. Una rabia fría y contenida, más peligrosa que cualquier arrebato caliente. «Se ha cruzado una línea», dijo James. «Una línea que se ha traspasado. No puedes construir un imperio, Arthur. No uno verdadero. No uno que perdure si su cimiento es la crueldad. No puedes tratar a la gente como si fuera desechable, como si fuera menos que humana, y esperar conservar tu propia humanidad». Hizo una pausa, observando cómo Lily probaba con delicadeza un pastelito, los ojos iluminándose de placer. «Esa niña», dijo, suavizando su voz casi imperceptiblemente, «tiene más dignidad en un solo dedo que mi esposa en todo su cuerpo. Su madre ha trabajado para mí durante 3 años. Ha sido leal, trabajadora y discreta. Ha criado a esa niña sola, con una fortaleza callada que solo puedo admirar. Y por eso recibe esta humillación, este desprecio. No en mi casa, Arthur. No mientras yo viva». Arthur asintió lentamente. Lo conocía desde hacía 30 años. Lo había visto levantar la compañía desde cero y navegar las aguas traicioneras del mundo de los negocios con una habilidad y una dureza legendarias. Pero nunca lo había visto así, tan personalmente involucrado. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Arthur. «Voy a darle una lección a mi esposa», dijo James, con una voz baja y peligrosa. «Una lección sobre las consecuencias». La lección comenzó antes de lo que Victoria esperaba. A mitad de la velada, James subió al escenario. Estaba programado para dar un discurso, un agradecimiento estándar a los donantes de la fundación. Pero esa noche, su discurso sería distinto. Se situó tras el atril, una figura imponente bajo el cálido resplandor del foco. La sala se silenció. «Gracias a todos por venir esta noche», comenzó, con una voz serena y resonante. «Estamos aquí para apoyar una causa maravillosa, una causa dedicada a ayudar a los niños necesitados. Niños que, sin culpa alguna, han recibido una mano difícil en la vida». Hizo una pausa, dejando que su mirada recorriera la multitud. «Nosotros, los que estamos en esta sala, somos los afortunados. Hemos sido bendecidos con riqueza, con privilegio,
con poder. Y con ese poder viene una responsabilidad. La responsabilidad de ser amables. La responsabilidad de ser justos. La responsabilidad de recordar que la verdadera medida de una persona no está en cómo trata a sus iguales, sino en cómo trata a aquellos que percibe como inferiores. Su mirada se posó en su esposa, que estaba en la primera fila, con una sonrisa fija en el rostro. La sonrisa titubeó. Esta noche, continuó James, he recordado esa responsabilidad de una manera muy personal. He sido testigo de un acto de crueldad casual, de acoso, dirigido a una niña que era invitada en mi propia casa. Un murmullo recorrió la sala. Los susurros crecieron, ahora más fuertes, más urgentes. Esa niña, dijo James, su voz vibrando con una convicción que heló la sangre de Victoria. Es la nieta de un hombre que fue un héroe, un hombre que luchó por este país, que sacrificó por este país, que dio su vida por este país. Su nombre era el sargento Michael Donovan, y era mi amigo. Miró directamente a Lily, que lo observaba con los ojos abiertos de par en par, sin parpadear. «Su nieta», dijo James, con la voz cargada de una emoción que nadie en esa sala le había escuchado antes. «Es una invitada de honor esta noche, y me gustaría que todos ustedes se unieran a mí para darle la bienvenida». Se apartó del atril y caminó hacia el borde del escenario, extendiendo su mano hacia Lily. «Lily», dijo, con una voz suave, invitante, «¿vendrías aquí, por favor?» Por un instante, Lily se congeló. Todos los ojos estaban puestos en ella. El peso de las miradas era una carga física, aplastante. Pero luego miró a su madre, que le dio una pequeña y alentadora inclinación de cabeza, y miró al señor Sterling, a la mano firme y amable que le ofrecía, y no sintió miedo. Se deslizó de la silla y caminó hacia el escenario, su vestido de seda azul reluciendo bajo las luces. Colocó su pequeña mano en la de él, y él la condujo con delicadeza hasta el atril. La sala estalló en aplausos. Fue una ovación ensordecedora, sostenida. Una ola de sonido que se estrelló sobre la pequeña niña del vestido azul. Era un aplauso para ella, para su abuelo, para la idea de la justicia, del bien y del mal. Era una reprimenda pública e innegable a la crueldad que había sufrido. Victoria Sterling permanecía en la primera fila, su rostro convertido en una máscara de piedra. Los aplausos eran como golpes físicos, cada palmada un golpe a su orgullo, a su reputación, a su mundo cuidadosamente construido. Estaba siendo juzgada, procesada y condenada en el tribunal de la opinión pública, y su propio esposo era el fiscal principal. En ese momento no sintió remordimiento ni vergüenza, solo una furia fría, reptiliana. Él pagaría por esto. Ella se encargaría de que pagara. El resto de la noche pasó como un borrón para Sarah y Lily. Las trataron como reinas. La gente se acercaba a su mesa para estrechar la mano de Sarah, para decirle a Lily lo hermosa que se veía con su vestido. El alcalde de la ciudad, un hombre corpulento de risa atronadora, insistió en tomarse una foto con Lily. Una actriz famosa, una mujer que Lily solo había visto en el cine, se arrodilló ante ella y le dijo que era la niña más valiente que había conocido. Era demasiado. Abrumador. Sarah, atrapada entre la gratitud y una profunda ansiedad, solo podía sonreír, asentir y mantener la compostura. Lily, con la naturalidad de los niños, simplemente lo aceptó. Era un cuento de hadas, y en los cuentos de hadas, todo es posible. A las 10 en punto, el chofer de James, un hombre amable y mayor llamado Thomas, las llevó a casa, cuando el coche se alejó de la mansión resplandeciente. Lily se quedó dormida en los brazos de su madre, su pequeño rostro tranquilo bajo el suave brillo de las luces de la calle. Sarah miró por la ventana las luces de la ciudad pasar veloces, con la mente convertida en un torbellino de pensamientos y emociones. Su vida, tan simple y predecible hasta esa tarde, se había vuelto del revés. No sabía lo que le deparaba el futuro. No sabía si aún tenía trabajo,
hogar o forma de mantener a su hija. Pero mientras sostenía a su niña dormida, supo algo con certeza. Estaba orgullosa. Orgullosa de su hija, que había enfrentado la crueldad con una dignidad silenciosa más allá de su edad, y orgullosa de sí misma por haber criado a una niña así. Pasara lo que pasara después, lo enfrentarían juntas. De regreso en la mansión, la fiesta llegaba a su fin. Los últimos invitados se habían marchado, dejando atrás un silencio más profundo que el bullicio que lo había precedido. James Sterling permanecía solo en el gran salón de baile, con un vaso de whisky en la mano. Miró los restos de la fiesta, las copas medio vacías y las servilletas desechadas. Era la escena de una victoria, una batalla ganada, pero no sentía alegría, solo una fría y firme sensación de determinación. Había trazado una línea en la arena, había declarado sus intenciones ante el mundo, y ahora debía llevarlas hasta el final. Oyó un paso suave detrás de él y se giró para ver a su esposa en el umbral. Su vestido carmesí era un corte de color contra el mármol pálido, y su rostro una máscara de furia. «¿Cómo te atreves?», susurró, la voz temblando de rabia. «Hice lo que tenía que hacer», contestó él, con voz serena y mesurada. «Me humillaste», chilló ella, su voz resonando en la sala vacía. «Frente a todos mis amigos, tus socios. Me convertiste en una villana, en un monstruo». «Tú lo hiciste», dijo James, con voz tan fría como el hielo de su copa. «Yo solo encendí las luces». Bebió un sorbo lento y deliberado de su whisky. «Esto no es un juego», dijo. «No es una riña social que se olvidará al amanecer. Es un desacuerdo fundamental sobre el tipo de personas que somos, sobre el mundo en el que queremos vivir». «Soy tu esposa», gritó ella con la voz quebrada. «¿Lo eres?», respondió él en un susurro suave y peligroso. «Una esposa es una socia, una confidente, una persona en quien confías y a quien respetas. Tú, Victoria, no has sido ninguna de esas cosas. Eres una carga, cruel, mezquina y superficial. Y yo, por mi parte, ya he tenido bastante». Deposó su vaso en una mesa cercana con un clink final y suave. «Le pedí a Arthur que prepare los papeles del divorcio», dijo, su voz carente de emoción. «Te los dará por la mañana». Se volvió y salió del salón de baile, dejándola allí, sola y temblando entre las ruinas de su jaula dorada. El silencio que dejó a Victoria era algo vivo, una manta pesada y asfixiante. Durante un largo instante no se movió. Las palabras, papeles del divorcio, resonaban en la vasta inmensidad del salón. Era imposible, impensable. Su matrimonio no era de amor, sino de alianza, una fusión de dos familias poderosas, los Sterling y los Vanderbilt. Era un contrato, una fortaleza edificada sobre intereses mutuos e imagen pública. Y él la iba a derribar por la hija de una sirvienta. La conmoción dio paso lentamente a una furia volcánica. Ella, Victoria Vanderbilt Sterling, no era alguien a quien se descartara. No era una inversión fallida que se pudiera amortizar. Era la reina de la escena social de la ciudad, una figura de poder por derecho propio. Sí, la había humillado, pero también había cometido un error fatal. Había declarado la guerra, y los Vanderbilt nunca habían perdido una guerra. Marchó fuera del salón con su vestido carmesí como estandarte de desafío. No fue a su dormitorio compartido, sino a su ala privada de la mansión. Cerró la puerta de un portazo. El sonido tronó como un disparo en la casa silenciosa. Cogió el teléfono y sus dedos volaron por la pantalla. La primera llamada fue a su padre, la segunda a su hermano, la tercera a un hombre cuyo número no estaba guardado con su nombre real, un especialista en hurgar basura y destruir reputaciones. «Tengo un trabajo para ti», dijo, su voz una astilla de hielo. «Se llama Sara, una criada. Quiero que encuentres todo, cada error que haya cometido, cada secreto que haya guardado. Quiero enterrarla. Y, como postdata, añadió, y quiero saber todo lo que se pueda sobre un soldado muerto llamado Michael Donovan». A la mañana siguiente,
Sara despertó con el canto de los pájaros fuera de la ventana de su apartamento. Por un instante todo fue normal. Luego las escenas de la noche anterior regresaron como una ola. La Coca-Cola, el vestido azul, los aplausos, la bondad en los ojos del señor Sterling, la fría furia de su esposa. Se incorporó en la cama con el corazón latiéndole con fuerza. ¿Qué significaba todo aquello? ¿La despedirían? ¿Estaba en peligro? Miró a Lily, que aún dormía profundamente con una pequeña y pacífica sonrisa en el rostro. Para Lily había sido un cuento de hadas. Para Sara, parecía más bien el comienzo de una pesadilla. Su teléfono vibró en la mesita. Era un mensaje de un número desconocido. «Buenos días, Sara. Soy James Sterling. Por favor, no vayas a la mansión hoy. Tómate la semana libre, pagada, por supuesto. Me pondré en contacto pronto para hablar de un arreglo más permanente. Tu seguridad y la de Lily son mi máxima prioridad. Si necesitas cualquier cosa, llama a este número. Thomas estará fuera de tu edificio a las 10:00 a.m. Le dejó algo para usted». Sara leyó el mensaje 3 veces. Un arreglo más permanente. Seguridad. Esas palabras le recorrieron la espalda como un escalofrío. Esto era más que una bebida derramada. Esto era una guerra, y ella y Lily estaban de algún modo en el medio. A las 10:00 en punto, vio el familiar coche negro detenerse en la acera. Thomas, el anciano chófer, bajó con una caja grande sin marcas. La encontró en el vestíbulo del edificio. Su rostro era amable, pero marcado por una discreción profesional. «El señor Sterling le manda saludos», dijo entregándole la caja. «Me pidió que le diera esto y que le dijera que no está sola en esto». Sara tomó la caja. Era sorprendentemente pesada. «Gracias, Thomas», murmuró, apenas audible. De vuelta en su apartamento, abrió la caja. Dentro, envuelto en papel de seda, había varias cosas. Primero, un sobre grueso. Lo abrió y encontró un cheque bancario por $50,000. En la línea de memo simplemente ponía, «Para un nuevo comienzo». Debajo del sobre había una computadora portátil nueva y un teléfono móvil de última generación, todavía en su embalaje, y en el fondo de la caja, un marco sencillo forrado en cuero. Dentro del marco había una fotografía en blanco y negro, desvaída. Mostraba a 2 jóvenes con uniformes de ejército, con el brazo sobre el hombro del otro, sonriendo a la cámara. No tendrían más de 20 años. Uno de los hombres era una versión más joven y cruda de James Sterling. El otro tenía los ojos de Lily. Sara se dejó caer en el sofá, la fotografía temblando entre sus manos. Era su abuelo, Michael Donovan, el hombre que ella nunca había conocido. Aquel de quien su madre hablaba en tonos reverentes y quedos. El héroe. Siempre había sabido que su abuelo fue un héroe de guerra. Tenía las medallas que lo probaban, guardadas en una pequeña caja de madera. Pero nunca supo que fue amigo de un multimillonario. Nunca conoció la conexión que unía su vida humilde con la opulencia de la mansión Sterling. El nuevo teléfono, el de la caja, vibró y cobró vida. Era un mensaje del mismo número de antes. «Creo que ha llegado la hora de hablar sobre tu abuelo y sobre tu futuro». James Sterling estaba en su oficina del centro, un espacio minimalista y elegante en el último piso de la Sterling Tower. La ciudad se extendía abajo, un reino de hormigón y vidrio. No había dormido. Había pasado la noche elaborando estrategias, haciendo llamadas y moviendo piezas en el tablero. Su primer movimiento había sido asegurar a Sara y a Lily. El dinero y los nuevos dispositivos eran más que un regalo. Eran un mensaje. Un mensaje para Victoria, que sin duda las tendría vigiladas, de que ahora estaban bajo su protección. El teléfono y la computadora eran encriptados, intrazables. Estaba construyendo una fortaleza digital a su alrededor. Su segunda jugada fue defensiva. Conocía a la familia de Victoria, los Vanderbilt. Viejo dinero, una dinastía extensa con raíces profundas y costumbre de jugar sucio. Tenía a su propio equipo de investigadores, los mejores del sector, rastreando sus finanzas, sus conexiones políticas y su vida privada.
Se preparaba para la tormenta. Pero su tercer movimiento, el que realmente importaba, tenía que ver con el pasado. Miró la copia de la misma fotografía que había enviado a Sarah y que reposaba en su escritorio. Michael Donovan, Mikey, su mejor amigo, el hermano que había elegido. Crecieron juntos, dos chicos de mundos distintos. James, hijo de un industrial adinerado, Mikey, hijo de un fontanero. Pero en las trincheras de una guerra olvidada, nada de eso importaba. Se habían salvado la vida el uno al otro más veces de las que podían contar y habían hecho un pacto. Si algo le sucedía a uno, el otro velaría siempre por la familia del primero. Mikey murió en los días finales de la guerra, una muerte heroica que le valió una medalla póstuma. James fue quien acompañó su cuerpo a casa. Estuvo en la tumba mientras enterraban a su amigo, y le hizo una promesa a una viuda afligida y a una niña pequeña de corazón roto, la hija de Mikey, la madre de Sarah. Intentó mantener esa promesa, creó un fondo fiduciario, envió cheques cada año. Pero la viuda de Mikey era una mujer orgullosa. Devolvió eventualmente el dinero, insistiendo en que podían salir adelante por su cuenta, y James, consumido por la tarea de erigir su propio imperio, dejó que la conexión se desvaneciera. Respetó su deseo, pero nunca dejó de vigilar desde la distancia. Supo cuándo falleció la madre de Sarah. Sabía cuándo Sarah había tenido su propia hija. Y también sabía cuándo, por desesperación, había aceptado un trabajo como criada en su propia casa. Había mantenido la distancia, diciéndose a sí mismo que era lo que ella querría. Se había convencido de que eso era suficiente para asegurarse de que la trataran con justicia y la pagaran bien. No quería interferir, no quería entrometerse, pero ahora veía que su silencio había sido un error, una forma de negligencia. Había permitido que la nieta de su amigo fuera humillada bajo su propio techo. Era un fallo en el deber, una traición a su promesa, y era un error que ahora pasaría el resto de su vida corrigiendo. Su intercomunicador zumbó. Era su abogado, Arthur Vance. «James, tenemos un problema», dijo Arthur con voz sombría. «El hermano de Victoria acaba de actuar. Ha convocado una reunión de emergencia de la junta directiva de Sterling Enterprises. Está intentando que te destituyan como CEO». James sintió un destello de algo que podría haber sido diversión. Era un movimiento predecible, audaz, pero insensato. «¿Bajo qué argumento?», preguntó. «Inmoralidad», dijo Arthur, con palabras cargadas de desdén. «Está alegando que tu comportamiento errático en la gala, tu relación pública con un miembro del personal doméstico y tu decisión inestable de solicitar el divorcio te hacen incapaz de dirigir la empresa. Está tratando de pintarte como un hombre en crisis de la mediana edad, un peligro para los accionistas». «Que lo intente», dijo James con un gruñido bajo y confiado. «Prepara la reunión, Arthur. Estaré allí, y dile a la junta que traiga palomitas. Van a presenciar un espectáculo». El ataque de Victoria fue un blitzkrieg, un asalto multifrontal diseñado para abrumar y destruir. La maniobra de su hermano contra la empresa era solo el comienzo. Las columnas de chismes, que ella controlaba con mano de hierro, se llenaron de historias que retrataban a James como un tirano inestable y mujeriego. Fuentes anónimas hablaban de su frialdad, su crueldad y su relación inapropiada con la criada. Su máquina de relaciones públicas se desató, construyendo una historia de esposa sufrida, una mujer que había permanecido al lado de su difícil marido durante años, solo para ser desechada por una mujer más joven y de menor rango. Pintaban a Sarah como una cazafortunas, una manipuladora que había usado a su hija inocente para seducir a un multimillonario vulnerable. El mundo que había celebrado a Sarah y Lily en la gala ahora se volvía contra ellas. Los susurros pasaron de la simpatía a la sospecha. Sarah, que solo quería una vida tranquila, se convirtió de repente en figura pública, en un personaje de telenovela. Permaneció en su apartamento, prisionera en su propio hogar. El dinero de James permanecía intacto sobre su mesa. Era demasiado orgullosa, demasiado temerosa para usarlo.
Observaba las noticias, leía los artículos en línea y sentía una ola de náusea. Todo se estaba tergiversando, convirtiendo un momento de bondad en algo feo y perverso. La llamaban con desprecio, cuestionaban su carácter, su maternidad. Lily era ajena a la tormenta que rugía afuera. Jugaba con sus muñecas, veía dibujos animados y charlaba feliz sobre el hermoso vestido azul y el amable hombre que la había llamado princesa. Su inocencia era un escudo frágil, y Sara sabía que debía protegerlo sin importar el costo. Al tercer día de su autoexilio, alguien golpeó la puerta. No era el golpe suave de un repartidor, sino un toque autoritario y firme. El corazón de Sara se le subió a la garganta. Miró por la mirilla y vio a dos personas, un hombre y una mujer, vestidos con severos trajes negros. Parecían agentes del gobierno. Abrió la puerta un poco. ¿Puedo ayudarla? ¿Es usted Sara Donovan?, preguntó la mujer con voz cortante y oficial. Sí, dijo Sara apretando el picaporte. Somos del Departamento de Protección Infantil, dijo el hombre, mostrando una placa. Hemos recibido un informe anónimo de peligro y negligencia infantil. Necesitamos entrar. La sangre de Sara se heló. Servicios de protección infantil. Era mentira, una mentira calculada y viciosa. Pero ¿cómo podría probarlo? Tenían las placas, los títulos oficiales. Tenían el poder. Debe haber algún error, tartamudeó, formando con su cuerpo una barrera protectora en la puerta. Mi hija está perfectamente segura. Eso es lo que estamos aquí para determinar, señorita Donovan, dijo la mujer con voz desprovista de calidez. Si se niega a permitirnos la entrada, tendremos que regresar con la policía. La amenaza flotaba en el aire, pesada y asfixiante. Sara sabía que no tenía elección. Con la mano temblorosa, abrió la puerta. Los dos agentes entraron, sus ojos recorriendo el pequeño y limpio apartamento. Lily, al escuchar las voces extrañas, salió de su habitación, con su muñeca favorita apretada contra su pecho. Se detuvo al ver a los desconocidos, con los ojos abiertos, mezcla de curiosidad y miedo. «Hola», dijo el agente hombre, forzando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Cómo te llamas?» Lily se escondió tras las piernas de su madre, asomándose tímidamente. Los agentes comenzaron su inspección. Revisaron el refrigerador, los armarios, pasaron un dedo por la parte superior de una estantería, buscando polvo. Hicieron a Sara una serie de preguntas, con tono acusatorio. ¿Dónde duerme la niña? ¿Qué desayuna? ¿Hay armas en la casa? ¿Ha estado expuesta a disputas domésticas? Era una violación, una invasión fría y burocrática de su vida. Sara respondió con dignidad tranquila y firme, pero por dentro se estaba derrumbando. Esto era obra de Victoria. Estaba intentando quitarle a su hija. La idea le dolía físicamente, como un cuchillo retorciéndose en su estómago. La agente se arrodilló para hablar con Lily. ¿Tu mami ha estado triste últimamente, cariño? ¿Alguna vez te grita? Lily solo negó con la cabeza, aferrándose más a Sara. El interrogatorio continuó lo que pareció una eternidad. Finalmente, los agentes se pusieron de pie en medio de la sala, con sus portapapeles llenos de notas. Bueno, el apartamento parece estar en orden, concedió la mujer. Pero el informe mencionaba inestabilidad. Un evento traumático reciente, con una altercación pública, dijo Sara con la voz temblando de rabia contenida. No fue una altercación. Mi hija fue agredida y defendida. Eso no dice el informe, replicó el hombre. El informe decía que la niña había sido usada como peón en un conflicto entre usted y la esposa de su empleador, causando un daño emocional significativo. Era una distorsión venenosa de la verdad. Victoria no solo los había llamado, sino que había creado una narrativa que pintaba a Sara como la inestable, como la culpable. Justo cuando Sara estaba a punto de perder toda esperanza, su nuevo teléfono, el que James le había dado, comenzó a sonar. Miró la pantalla. Era él. «Disculpe», dijo a los agentes con voz temblorosa. Se dirigió a la cocina y contestó la llamada. «¿Sara?»
dijo la voz de James, calmada, como una roca en la tormenta. ¿Hay 2 personas en tu apartamento que dijeron ser del servicio de protección infantil? Sí, susurró, con lágrimas en los ojos. ¿Cómo lo supiste? Tengo un equipo monitoreando todas las comunicaciones de Victoria, dijo, con un matiz de firmeza en la voz. Era un movimiento predecible de una mujer desesperada. Ponme en altavoz, Sara, y sostén el teléfono para que tus invitados lo escuchen. Sara obedeció. Regresó a la sala de estar, sosteniendo el teléfono. Es para ustedes, dijo. La voz de James Sterling, amplificada por el pequeño altavoz, llenó el apartamento. No era alta, pero su autoridad era absoluta. A los 2 en el apartamento de la señorita Donovan les dijo: «Sé que no son del Servicio de Protección Infantil. Tengo al director de la división de CPS de la ciudad en otra línea, y él ha confirmado que no se enviaron agentes a esta dirección hoy. Sin embargo, sí ha despachado a la policía. Deben llegar en aproximadamente 90 segundos». Las caras de los 2 agentes se palidecieron. Su actitud profesional se evaporó, reemplazada por un pánico crudo. La voz de James continuó: «Tan fría y precisa como un bisturí. Tengo sus nombres. Son investigadores privados contratados por mi esposa. El hombre que dirige su agencia es un antiguo conocido mío. Actualmente se dirige a mi oficina para explicar por qué sus empleados se hacen pasar por funcionarios del gobierno, lo cual, como seguramente saben, es un crimen federal. Tienen 60 segundos para salir de este apartamento antes de que llegue la policía. Les sugiero que los usen». Los 2 impostores no esperaron a que se cumpliera el tiempo. Prácticamente corrieron hacia la puerta, abandonando portapapeles y falsa autoridad. Sara los observó irse, con el cuerpo temblando entre miedo, alivio y un creciente asombro. La voz de James, ahora nuevamente suave, dijo: «¿Están bien?» «Sí», susurró, dejando que su cuerpo cayera sobre el sofá. «Gracias». «No tienes nada que agradecerme», dijo él. «Simplemente estoy limpiando un desastre que debería haber atendido hace mucho. Quédate dentro. Mantén la puerta cerrada. Todo esto terminará pronto, lo prometo». La llamada terminó. Sara abrazó a Lily con fuerza, sosteniéndola cerca. La pesadilla no había terminado, pero por primera vez sintió un destello de esperanza. No estaba sola en esta lucha. Tenía un guardián, una fuerza poderosa y invisible, que luchaba por ella en un mundo que no comprendía. La reunión de emergencia de la junta directiva de Sterling Enterprises se celebró en una sala que parecía más un centro de comando que una oficina corporativa. Una larga mesa de caoba pulida estaba rodeada por 20 de los hombres y mujeres más poderosos de la ciudad. Al frente de la mesa se sentaba James Sterling, sereno e impasible. Frente a él estaba el hermano de Victoria, William Vanderbilt, un hombre con la arrogancia de su familia, pero sin ninguno de sus encantos. William inició la sesión. Habló durante casi media hora, con una voz cargada de falsa preocupación. Pintó un cuadro de James como un hombre brillante pero problemático, cuyas acciones recientes eran erráticas y dañinas para la reputación de la empresa. Habló del escándalo en la gala, del asunto inapropiado con una criada, de la apresurada y emocional decisión de solicitar el divorcio. «Todos estamos preocupados por James», concluyó William, mientras recorría con la vista a los miembros de la junta, «pero nuestro deber principal es con los accionistas, y ellos requieren una mano firme al mando. Por lo tanto, propongo una licencia temporal, y enfatizo temporal, para el señor Sterling, a fin de darle tiempo para ordenar sus asuntos personales». La sala quedó en silencio. Todas las miradas se dirigieron a James. Se levantó lentamente, su presencia llenando la sala. No miró a William, sino a los rostros de los miembros de la junta, hombres y mujeres que conocía desde hacía años. «El señor Vanderbilt es un narrador convincente», comenzó James, con voz baja pero que llegaba a cada rincón del salón. «La historia que cuenta es de escándalo, de inestabilidad. Es una buena historia, pero no es la verdadera historia». Presionó un botón en un pequeño control remoto.
Una gran pantalla detrás de él cobró vida, mostrando una fotografía granulada en blanco y negro de él y Mikey Donovan con sus uniformes de ejército. La verdadera historia, dijo James, con voz ahora resonando con profunda emoción personal, comenzó hace mucho tiempo. Es la historia de una promesa. El hombre a la derecha es el sargento Michael Donovan. Fue mi mejor amigo. Murió en mis brazos, salvando mi vida y la de otros 3 hombres. Sus últimas palabras para mí fueron una petición. Cuida de mi familia, Jimmy. No los dejes solos. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara en la sala. Intenté mantener esa promesa, continuó, pero fallé. Perdí contacto. Me ocupé de construir esta empresa, este imperio, y su familia, orgullosa e independiente, hizo su propio camino. Su nieta, una mujer llamada Sara, terminó trabajando como criada en mi propia casa. Presionó el control remoto de nuevo. La pantalla ahora mostraba una imagen nítida de la cámara de seguridad. Victoria, con el rostro torcido en una mueca cruel, vertiendo un vaso de Coca-Cola sobre la cabeza de una pequeña niña rubia. Un suspiro colectivo recorrió la sala. Mi esposa, dijo James, con voz peligrosamente suave. No aprobaba que los hijos del personal estuvieran en su casa, así que decidió dar una lección a una niña de 10 años en su lugar. Este es el escándalo del que habla el señor Vanderbilt. Mi comportamiento errático fue para defender a esta niña, para mostrarle a ella y a su madre la dignidad y el respeto que merecen. El respeto que su abuelo, un recipiendario de la medalla de honor, ganó con su propia sangre. Miró directamente a William Vanderbilt, con los ojos como astillas de pedernal. Usted habla de la reputación de la empresa. Permítame hablarle sobre la reputación. Sterling Enterprises no es solo un conjunto de activos y precios de acciones. Es un símbolo de integridad, de fuerza, de honor. Aquí no intimidamos a los niños, no abusamos de nuestro poder, no castigamos a los débiles y premiamos a los crueles. Se volvió hacia la junta. La mujer que mi esposa contrató para hacerse pasar por una oficial de CPS y aterrorizar a Sara y su hija, está actualmente bajo custodia federal. El investigador privado que aceptó el trabajo ha proporcionado una confesión completa, implicando directamente a mi esposa. El nombre de la familia Vanderbilt, me temo, está a punto de vincularse a un escándalo mucho mayor que una bebida derramada. Dejó que eso calara. La amenaza no estaba velada. Era una declaración de destrucción mutua. Esto no se trata de un asunto personal, concluyó James, con voz que resonaba con absoluta autoridad. Se trata del alma de esta compañía. Se trata de quiénes somos y de lo que representamos. Pueden votar por la versión del futuro del señor Vanderbilt, un futuro construido sobre la arrogancia y la crueldad. O pueden estar conmigo, pueden estar por el honor. La elección es suya. Se sentó. El silencio en la sala fue absoluto. El rostro de William Vanderbilt estaba pálido como la ceniza. Había ido a una pelea armado solo con un cuchillo, y lo sabía. Había jugado con la política corporativa. James jugaba a ganar. Fue Arthur Vance quien rompió el silencio. Se aclaró la garganta y dijo: «Creo que tenemos una moción sobre la mesa. Todos los que están a favor de la licencia temporal del señor Sterling». Ninguna mano se levantó. Todos los que se oponen. Cada mano en la sala se alzó. La guerra había terminado. Las consecuencias fueron rápidas y totales. La historia de la crueldad de Victoria, respaldada por las imágenes de seguridad y la confesión del investigador privado, se convirtió en titular nacional. La familia Vanderbilt, enfrentando una pesadilla de relaciones públicas y la amenaza de cargos federales contra su hija, se rindió por completo. Victoria aceptó un divorcio inmediato y silencioso, aceptando un acuerdo que era solo una fracción de lo que habría recibido de otra manera, con la condición de que se retiraran todos los cargos criminales. Desapareció de la escena social, retirándose a Europa en un exilio autoimpuesto de vergüenza. James Sterling, con su posición como CEO más segura que nunca, centró su atención en cumplir su promesa.
Creó una fundación benéfica en nombre de Michael Donovan, dedicada a apoyar a las familias de los soldados caídos. Designó a Sarah para dirigirla y le ofreció un salario mayor que cualquier cosa que hubiera imaginado. Una hermosa casa nueva en un vecindario tranquilo y seguro, y una beca completa para Lily en la mejor escuela privada de la ciudad. Al principio, Sarah se negó. Era demasiado. Era caridad. Pero James se sentó con ella, no en una oficina lujosa, sino en su pequeño apartamento, y se lo explicó de manera que pudiera entender. «Esto no es caridad, Sarah», dijo, con voz suave. «Es una deuda que le debo a tu abuelo. Él me salvó la vida. Lo mínimo que puedo hacer es darle a su familia la vida que él hubiera querido para ellos. Por favor, déjame hacerlo por él». Y así, ella aceptó. Un año después, Sarah estaba en el escenario